Tenemos las 7 de la noche en punto y queremos saludar a toda la gente que nos conecta desde los diferentes lugares de la ciudad, del país y del mundo. Y qué bueno saber que están sucediendo todas estas cosas tan positivas. La semana anterior, por motivos de la Semana Santa, obviamente no tuvimos programas, sin embargo, aquí estamos diciendo presente a todo este tema del consumo de drogas que tanto nos ha movilizado y nos ha hecho posible poder compartir con ustedes y decirles muchas gracias por estar ahí. Yo soy Carlos Upegui, trabajador social y quien dirige este programa y este encarrete tan tremendo de el problema de las drogas, de los riesgos psicosociales a través de este programa. Es mejor prevenir. Ya sobre el territorio colombiano tenemos las 7 de la noche, un minuto, y qué bueno poder hacer posible todo este cuento de la explicación hoy, un tanto densa, pero la vamos a hacer y vamos a llevar este programa de una forma lo menos, ¿cómo se llama? Clínica posible para que sea fácil de entender, de interpretar y sobre todo de poder disfrutar, ¿cierto? Existen muchos modelos teóricos que explican el consumo, ¿cierto? Entendiendo que para estos modelos teóricos el asunto del consumo es una conducta desviada. Muchas de estas teorías están aplicadas precisamente a ese hábito, a la conducta de consumir drogas. Y bueno, lo que han buscado no solamente es sondear, explicar, construir, sino también generar algunos agentes de protección y unas, ¿cómo se llama? Todo un entramado de posibilidades que nos permitan generar estrategias de prevención bien claras respecto al consumo. Damos el saludo en especial a Laura Vargas. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo estás? Ella creo que está en la ciudad de Bogotá, todo nuestro grupo de red de profesionales psicosociales. Les doy la bienvenida, muchas gracias siempre, compartiendo con ellos y muy atento a ese chat que es muy activo y donde podemos compartir con todos ustedes esta estrategia y todo este cuento tan interesante de llevar a ustedes lo mejor de todo este cuento de la prevención. En este caso lo que nos une son los factores de riesgo, los factores de protección y hoy los modelos teóricos que explican el consumo. Dice por allá en 1996 Bray, ¿cierto? Hay muchas de variables y factores. Saludos para Luis Eduardo Betancourt. Talu, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y dice, por ejemplo, Bray en 1996 que, y él fue muy claro, hay una frase bien interesante, dice que el conocimiento científico debe dejar de explicar qué es lo que sucede con las drogas, porque eso ya está escrito. Debe orientarse más bien a explicar por qué las personas abusan de las drogas y otras no. Y entonces, a partir en ese limbo, en la mitad entre los que consumen y los que no consumen, ellos pretenden y han buscado generar todo un entramado que lleve a tener respuestas en términos de prevención más eficaces. ¿Cuáles son las variables? Gracias, Luis Eduardo. Buenas noches. Fuerte abrazo. Saludos. Gracias a vos también. Tatiana y Luis. Abrazo. Laura Vargas. Entonces, dice que porque a algunos les causa un efecto y porque otros no, porque algunos sí tienen satisfacción y otros no. Bueno, es un cuento que cada caso tiene que irse resolviendo de manera particular porque pues cada ser humano que llega al abordaje del consumo de drogas tiene su propia historia, ¿cierto? Hay algo muy claro y es que entre toda esta revisión bibliográfica y lo que hemos tratado de hacer para poder llegar a este programa, hay muchas teorías que pueden explicar este fenómeno. Sin embargo, hay algunos factores, algunos principios generales que tienen que hablar de este tema de factor de riesgo y de protección. Johan, hijo, ¿cómo estás, hombre? Johan Upegui. Los factores de riesgo. Aquí les voy a enseñar los 5 axiomas que suceden con el tema del consumo de drogas. Vean. No todos los factores de riesgo tienen que estar presentes ante el individuo. Ojo, ¿cierto?
No significa que si yo vivo, si yo crezco en una casa donde todo el mundo consume, yo voy a salir consumidor. Hay mucho riesgo, pero no necesariamente se cumple el axioma, ¿cierto? Un factor de riesgo está presente, pues obviamente sí es más probable que la persona abuse de las drogas. Eso sí es muy claro, pero no es estricto. Dice que la presencia de algunos o varios de estos factores de riesgo, ya estamos hablando de cantidad, no significa que necesariamente el individuo vaya a involucrarse con un tema de abuso de drogas. Inclusive puede que la misma realidad al que el individuo está expuesto lo lleve a tomar esa decisión de no abusar del consumo de drogas porque no encuentra ningún sentido o porque esa misma realidad inmediata que vive lo lleva a observar de primera mano qué es lo que sucede con el consumo de drogas. Gracias, Laura Vargas, muy amable. Un saludo de aquí desde Medellín. Y el conocimiento es nada si no se comparte. Tercero, el número de factores de riesgo. Miren cómo vamos hablando. Crecer en un entorno con factores de riesgo no significa. Tener varios factores de riesgo no significa. Y los factores de riesgo están relacionados al abuso de sustancias psicoactivas si y solo si la naturaleza del individuo tiene alguna aceptación, alguna especie, o sea, que no tiene censura para que eso suceda. Entonces resulta que si yo a los de 8 o 10 años, yo crezco viendo que mi papá es marihuanero y que eso parece como normal, yo ya lo empiezo a volver como un proceso aprendido, lo vinculo y digo, lo que pasa es que si él lo hace, si mis amigos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Pero nunca lo va a ver como un problema, porque inclusive si tú le preguntas a un adicto, es muy difícil que una persona que consuma drogas se dé la pela, rechazando el mismo consumo. Casi todos apuntan a defenderla. Esto no me hace nada, esto no me hace daño, esto es de vez en cuando, yo lo controlo, yo lo manejo. Y entonces se dan unos debates como esa especie de enamoramiento, de pseudonoviazgo que se presenta al individuo con las drogas que es muy difícil de romper. ¿Ok? Hay otros hay otra cosa que también es muy clara y que la ciencia ha logrado, y es que tanto los factores de riesgo como los factores de protección se pueden medir. Un abrazo para toda la gente que está llegando a través de Skype y de Instagram. Hola, ¿qué tal? El Instagram está por este lado. Los saludo también. Aquí tenemos a la gente que está en Chile. Hola, ¿qué tal? Para la gente de Chile, conectada a través de Instagram, Ecuador, Venezuela, Diego, y hay una gente que está en no entendí, en Puno, eso es que Perú, listo, en Perú. Ivonne Serna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces dice que esas dimensiones son medibles, o sea, yo puedo saber de manera muy clara a través de lo científico, como trabajador social, como profesional de las ciencias sociales y humanas, a mí me queda fácil poder determinar las herramientas. Es que ante el consumo de drogas se teje un mito. ¿Ves? La gente dice, lo que pasa es que ese es un tema demasiado denso, es muy difícil, yo no sé cómo manejarlo, es muy complejo, tengo que leer mucho. Y bueno, sí, pero es que lo teórico no me da la explicación de los procesos de intervención, de lo práctico sobre el individuo. Y yo creo que la praxis es lo que da precisamente esa facultad en esos acercamientos con los individuos que consumen drogas. Es decir, no se haga tanto a la idea que si usted no es un mega teórico del consumo de drogas, seguramente no va a poder manejarlo. No, precisamente para estos son programas, estos programas para que se creen unas condiciones de conocimiento y herramientas básicos que nos permitan saber que esos factores de riesgo y de protección son medibles, son cuantificables y son cualificables, ¿cierto? Y que todos, absolutamente todos, quedan a discreción del abuso o no del individuo. Es decir, yo doy prevención al individuo que consume drogas, pero también se la puedo dar a quien no la consume. ¿Ves? Esa es la magia de todo este entramado. Ivonne Serna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Entonces, dice,
Las intervenciones directas de los individuos que consumen, y es otro de los, bueno, lo que yo les decía, de esos principios, de esos 5 principios, el quinto es las intervenciones directas en términos del consumo de drogas. eh, Cuando yo tengo la herramienta muy clara y cuando yo creo como profesional o como persona, luego visualizar los mecanismos de protección que pueden hacer que ese individuo busque causalidades para retirarse o no incurrir en el hábito del consumo, yo de manera directa estoy generando procesos de prevención, pero al mismo tiempo estoy eliminando los riesgos. ¿Ves? Entonces, yo me tengo que pegar a cuáles son los factores que el individuo tiene como soporte para poder llevarlo a una elaboración de confrontación de la misma realidad. ¿Ves? Sin tener que ser un clínico. Es que, como le digo, hay un mito sobre eso y es que esto solamente lo hacen ciertos doctores o ciertos expertos, ¿cierto? No, no, no le tema a usted que es trabajador social, sociólogo, a usted que es psicólogo, no le dé pena, no le dé miedo hacer esta intervención. Es que los abordajes no tienen que ser tan clínicos, simplemente se trata de direccionamiento, de vinculación y de aceptación, ¿cierto? ¿Por dónde me meto? ¿Cómo me vinculo a ganarme la confianza? Eso que llaman los expertos la relación terapeuta-paciente, para que él se sienta en confianza y pueda tener ese espacio de escucha, ¿ves? Y yo tener toda una estrategia ya dimensionada que precisamente para esto es que surgen estos programas porque lo enseñamos, ¿ves? Entonces, si nosotros sabemos, si lo atacamos de forma directa y hacemos un reconocimiento, Gemita Dinamita, un abrazo bien especial para ella, también se acaba de conectar a nuestro Instagram, a toda la gente que está conectada. Tengo gente en Skype, a nuestros amigos, ellos sí están a través de este equipo. Está aquí tengo Skype, aquí tengo Instagram y aquí tengo Facebook para todos ellos. Una red porque, pues obviamente, para qué tenemos los sistemas y no es para esto. Entonces, mire, eh, es innegable la necesidad de creación y de investigar. O sea, tú como profesional o como persona debes relacionarte con un marco teórico, entender, vean. Las drogas tienen unos principios fundamentales. Primero, no se van a acabar. ¿Ves? Segundo, son mortales. ¿Ves? Generan todo tipo de consecuencias catastróficas, de calamidad tremenda, no solamente en el individuo, en la familia, sino en la comunidad y en la sociedad, obviamente. Entonces, no podemos actuar en ese método frustrante. Bueno, ¿y yo qué hago? No, simplemente hay que entender que hay unos axiomas y unas premisas muy claras sobre todo este tema de el consumo de drogas, que hay que tenerlo muy claro sin que eso nos lleve a andar renunciados por la vida sin querer hacer nada. Entonces simplemente lo dejamos pasar porque no tenemos o el interés o las herramientas necesarias. Entonces es inútil. Si llegamos frustrados no vamos a poder hacer nada, ¿cierto? Entonces, esas teorías. La segunda teoría es todo este análisis de esos aspectos eh, a veces son muy difíciles de explicar porque obviamente tienen una relación directa como con un dialecto muy denso, pero que precisamente aquí lo que vamos a tratar de hacer es poderlos explicar de manera muy clara, no solamente para que trate de explicar qué es lo que pasa con el consumo, qué es lo que tiene tan desgastado a esta sociedad o a la academia, sino que también nos permita conocer y explicar qué es lo que pasa con la conducta. Les recuerdo también a quienes quieran hacer preguntas mientras tanto, y mientras vamos avanzando en todo este proceso, a quienes participen, saludarlos y decirles adelante, lo pueden hacer y yo con mucho gusto o transmitir los saludos o a quienes quieran. Entonces dice, eh, vamos a analizar 4, 5 bloques, mire, yo los voy a explicar muy claro. ¿Verdad? Obviamente, déjeme, yo le leo los títulos y después le explico en qué van consistiendo cada una y cuáles son sus autores y qué dice, ¿cierto? Porque muy bonito, así. Yo sé que Gabriel García Márquez logró el premio Nobel por toda su vida y obra y por 100 años de soledad, pero si yo no lo he leído, no conozco a Gabriel García Márquez. Lo mismo sucede con esto. Entonces, mire, estos bloques de explicación son 5, que son muy interesantes. Bloque número 1,
las teorías cognitivo-afectivas. Teorías cognitivo-afectivas. Es decir, en este eje caben dos elementos bien interesantes. Primero, que hay una acción razonada, es decir, el individuo llega con conocimiento de causa al consumo de drogas. Y le voy a explicar qué dicen los autores y qué proponen, que eso es lo interesante, ¿cierto? Entonces, primero, Carly por acá de nuevo. Erika Cárdenas, ¿cómo estás? Un abrazo. Entonces, mire, la acción razonada, ¿cierto? Hay algunos artistas, algunos autores que nos lo van a explicar, de allí el título, autores y ¿cómo es? Pensamientos y autores que explican todo el tema del consumo de drogas. Este eje de teorías cognitivo-afectivas vamos a explicar el segundo eje, que es la teoría de la conducta planificada. Ah, pero ¿cómo así? Yo, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en Instagram? Un abrazo. Entonces, ¿cómo así que conducta planificada? Tranquilo. Uno cree que conducta planificada y es que todo se dio para que yo pudiera consumir y llegó el abordaje. Sí, tiene mucha razón, pero lo vamos a explicar. Sin ánimo de ser tan crueles con quien consume, pero tampoco de victimizarlo. Marisela Carmona, un abrazo también para ti. Entonces, mire, las teorías del aprendizaje social. Ese es el segundo eje, es decir, cómo eso se aprende y se aprehende en términos de lo social. Y hay un segundo eje llamado el aprendizaje social cognitivo. ¿Ves? También, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está el individuo respecto a esa capacidad de asumir o no esa, ¿cómo se llama? Esa especie de entorno, de salida, de ruta, de diversión, de ludos que mucha gente ve en la droga y por eso llegan. Apenas llegando del trabajo y tratando de escuchar lo que más, mijo, descanse, ¿ok? Tercero, hay otra teoría, un bloque bien interesante. De todos los que leí, me quedo fascinado. Todos son muy acertados, pero este me parece fundamental y dice teorías del apego social. Teoría del apego social, qué interesante. Se divide en dos ejes, sí es el control social, qué es lo que pasa y por qué las sociedades tienen esa aceptación y validación de ciertas características, ciertos rangos del consumidor o del consumo, y el otro que es el modelo del desarrollo social, también lo vamos a conocer. Entonces, iniciemos para no irnos, extendernos mucho en la explicación. Otro eje nos dice características intrapersonales, ¿cierto? La ecología social, el autodesprecio, y el aprendizaje social y la interacción familiar. Y por último, las teorías que integran construcciones cognitivas, afectivas, de compromiso y apego. Esta es otra teoría y dice, la conducta problema, el clúster de los iguales, muy interesante también, la vulnerabilidad, ¿cierto? Cómo el individuo se identifica respecto a eso y hasta dónde cree que es su forma de conectarse con unos pares que son igual o más vulnerables que él. Y por último, el modelo del dominio, también lo vamos a tener ahí. Entonces, hay unas teorías que son muy complejas, también hay teorías, por ejemplo, esa multidimensional del fenómeno, que dice cómo se operativiza, cómo logro. Beatriz Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo bien especial. Te saludo en esta noche donde estamos generando, como siempre, lo mejor de este tema del consumo y el abordaje del consumo de drogas. Las teorías cognitivo-afectivas, qué es lo que sucede con el individuo con relación al consumo. Doris Tejada Rabasco, también para ella un saludo bien especial. Entonces, mire, Fishbein y Yatsen en 1975 son unos teóricos principales, o por lo menos los más representativos de esta teoría de lo cognitivo afectivo, es decir, la inteligencia, la emoción y el aprendizaje. Cómo ese abordaje del consumo de drogas pasa casi que por unos filtros que aquí tienen que ver con esto. El campo actitudinal, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud que el individuo tiene frente al consumo y cómo explica y razona que él termine asumiendo el tema del consumo de drogas como parte de su propia característica individual? O sea que ahí viene ese segundo abordaje o esa segunda línea, y es que el consumo de drogas sí tiene una acción razonada, porque hay una elaboración muy clara del individuo cuando decide naturalizarla, verla, vincularla,
¿cómo se llama? Intuirla, sospecharla, indagarla, probarla y quedarse con ella. Entonces, todo eso requiere unos procesos mentales superiores que están muy claros y que son estrictos y que nos define que hay una relación razonada entre lo cognitivo, entre la inteligencia que el individuo ejerce, sobre todo el poder, porque como les he dicho, la persona que consume drogas sabe que le está haciendo daño. Por aquí nos dice Marisela Carmona, qué buenos son 10 programas, tanto que tenemos para aprender a todo lo que usted nos deja. Dios lo bendiga, un abrazo por todo lo que usted en sus grupos y talleres son tan buenos, sus programas, y nada, cuando tenemos adolescentes en nuestros hogares. Claro, muchas gracias, Marisela. Esto va dirigido a padres, adultos y todo el que quiera aprender este abordaje. Lo vamos a aprender, esa es nuestra propuesta. Estamos ahí desmenuzando todo este cuento. Entonces dice, hay unas acciones que son más directas y más determinadas en otras en esta teoría que nos habla sobre la acción razonada, ¿cierto? Entonces nos dice, el sujeto ya debe tener, el que decide consumir droga ya tiene una actitud de aceptación hacia ella, ¿ves? Hay un abordaje y algo en él y en su naturaleza pensante que le hace prever sin consumir drogas, porque vea, la acción es muy sencilla. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, los que están viendo este programa, les haría dos preguntas y casi que las respuestas coinciden. Si yo les hago dos preguntas es, ¿usted sabe que las drogas matan y que causan serios daños? Seguramente me voy a encontrar una respuesta con que sí. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿y usted por qué no ha consumido? Por eso mismo. ¿Ves? Yo ya tengo una acción razonada de protección respecto al consumo. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿qué provoca entonces la intención de consumo? Puede ser la pregunta que hay y solamente hay dos respuestas. Una que ya abordábamos y es primero la actitud, cómo lo acepto, cómo lo veo, cómo lo vivo, cómo lo presento, sin ser consumidor, ¿cierto? Y segundo, es algo muy claro y muy importante, y es qué normas he establecido de manera subjetiva respecto al consumo. Es decir, yo qué pienso, qué puedo y qué no puedo, ¿ves? Entonces, en la adolescencia, en la preadolescencia, pubertad y adolescencia son factores que eh, son climas muy propicios por el asunto de la rebelión contra la norma, la oposición desafiante, esa actitud rebelde, ¿cierto? Pero eso no significa que todos los adolescentes tengan relación directa con el consumo, porque si no, pues cómo estarían todos. Entonces viene la disyuntiva. ¿Por qué unos se protegen y por qué otros no? Porque siempre va a depender de cuál es la relación natural y normativa subjetiva que yo tengo respecto a eso. Entonces, siempre va a depender. ¿Cuál es la relación? Es decir, ¿cuáles son los ejemplos que tiene el joven o el niño para establecer o no esa aceptación de consumo? ¿Cuáles son como esa especie de representaciones de autoridad que el niño o el joven tiene, que lo lleven a seguramente posibilitar el consumo o no como forma de poderse buscar aceptación a través del entorno, bien sea en su entorno familiar, en su entorno comunitario o en su entorno escolar, que pueden ser una de las tres o todas las anteriores. ¿Ves? Lo otro es qué motivación tienen los individuos para acomodarse a las expectativas. ¿Ves? Cómo ese individuo se deja retar. Si yo soy una persona, por ejemplo, de carácter débil, que encuentro que los amigos que yo tengo son mejores y son más competentes en términos de las matemáticas, de la norma, de la presentación personal, del estudio, ¿ves? Porque aquí todavía confundimos, son 9 los tipos de inteligencia que alguna vez tendré la posibilidad de explicárselos, pero aquí todavía creemos que el que saca 10 en todo o una nota válida es superior que yo, sin saber que yo tengo otras aptitudes y actitudes que pueden ser inclusive mejores, pero eso forma parte, como le digo, esos mecanismos de protección y lo aprendido, ¿cierto? Y sobre todo porque con los jóvenes sucede que como todo el mundo lo hace, y abro comillas, entonces ellos terminan ajustándose a las expectativas de los demás, ¿cierto? Solamente cuando el individuo, cuando uno en los temas de prevención
y hablamos de los riesgos y de la prevención misma y explicándolo, llevándolo al terreno de los individuos, de las personas, de los niños en cualquier categoría. Trata de ser muy efectivo, tiene que cifrar la competencia de explicar que el fenómeno del consumo no es el problema, ¿ves? Porque todavía aquí le estamos echando la culpa. Y la prueba es algo, y pues es una teoría que yo les he sostenido a lo largo de estos ya 10 programas que llevamos, los puedes ver inclusive a través de YouTube o en mi perfil de Facebook, ahí están todos colgados para que pueda hacer un repaso de los programas, son todos de 1 hora, es mejor prevenir. Y entonces les decía, el problema no es el consumo, el problema son las consecuencias, los hábitos, el daño, el deterioro colateral que genera el individuo a partir del consumo. Entonces tenemos que dejar de desmitificar y decir que el problema de la gente o que la gente se vuelve mejor si deja de consumir. No, no. Para poder volverse mejor hay que generar toda una estrategia. Cuando usted cambia de actitud hacia la vida, usted deja el consumo fácilmente. Eso sí es muy claro, ¿cierto? Entonces, dice que uno trata de bombardear y de poder acrecentar las actitudes positivas del individuo con relación al consumo. Entonces uno hace reforzamiento de las destrezas, es decir, venga, dígame qué tiene usted de bueno y yo le digo eso para qué le sirve, cómo lo puede desarrollar y cómo en el mediano y largo plazo puede representar una gran oportunidad para usted, ¿cierto? Entonces, porque hay que tener en cuenta lo que les decía como axioma al principio. La gente va a tener la droga hoy, mañana y siempre. Es muy difícil que desaparezca. Lo que tenemos que tener es elementos de protección que nos permitan hacer que el individuo se proteja de ellas de forma más clara. Ahí vamos en el segundo eje y es Bandura, ya en 1986, que nos hace una propuesta bien interesante. Entonces, hablábamos primero de la acción razonada y esto lo hace Fishbein y Yatsen en 1935. Mire que estamos hablando de, ¿qué? 50 años prácticamente. Este aprendizaje social de Bandura nos dice que hay que acentuar esos procesos en varios ejes. Mire qué interesante lo que nos propone. Nos dice, el asunto, a ver, voy a buscar esta palabra porque tengo mis dudas de cómo la debo interpretar. ¿Qué significa esto? Dice que persona... Ah, ok, ok. Sí, sí, se utiliza. Me parecía muy llamativo, pero sí se utiliza. Entonces, mire, dice que hay que tratar de buscar y destruir. Edwin Andrés Tapias, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un abrazo bien especial. Juan José Betancur Vivares, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Juanjo? Un abrazo a toda la gente del programa de atención de Centro Día que trabaja con empresas varias de Medellín. Para todos ellos, un abrazo bien especial. Entonces, mire, en la teoría del aprendizaje dice 3 cosas respecto al consumo de drogas. Bandura lo propone y dice, primero es todo individuo tiene 3 elementos desde lo social y es, primero, el tema vicario, y es decir, cómo ayuda o sustituye a los demás, a sus ejes de comparación, a sus ejes de relación, es decir, cómo el individuo trata de interpretar el ejemplo que obtiene de manera recurrente en su entorno. Entonces, si yo tengo consumidores al lado, si mi familia no solamente es consumidora, sino problemática, si yo crezco en entornos negativos, lo más probable es que yo tenga un asunto vicarial y es que yo termino casi que reclutado, vinculado como una especie de monaguillo del consumo. ¿Ves? Segundo, ¿qué acción de tipo simbólico cumple este proceso conmigo? Es decir, ¿cómo lo interpreto, cómo lo vinculo? Para mí, ¿qué representa de manera evolutiva y progresiva el consumo de drogas? Y por último, ¿qué es lo que pasa de ese aprendizaje social? Porque dice Erika Yasmin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice cómo ese proceso autorregulatorio social. Es decir, las sociedades para qué están preparadas, porque entonces hay unas sociedades que no le dan cabida al consumo de drogas bajo ninguna circunstancia y porque otras sí. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa especie de campo o de interaccionismo, de autorregulación que se presenta en las sociedades respecto al consumo?
Entonces dice, vea, usted tiene algunos factores que son interrelacionados desde ese mismo aprendizaje social. Vea, usted primero lo ve, lo aprende, lo asume, lo ejecuta y lo peor, que es donde es más difícil, lo interpreta como un proceso absolutamente social y natural. Más claro para dónde. Miren cómo nos lo define. Y dice, vea, si usted lo ve, lo aprende, lo vincula como parte de sus posibilidades, ¿cierto? Y aparte de eso, lo ejecuta, es decir, prueba el consumo. Y aparte de eso, le ve un sentido social, entonces usted se convierte en parte de una vinculación de cultos y modas de tipo social. Entonces, por ejemplo, quienes tenemos algún, de pronto un hobby, usar tenis bonitos, ¿listo? Para lo que nosotros es usar y comprar unos tenis, para otros es usar drogas, porque terminan vinculándolo como un asunto absolutamente social, de masas, de comunicación. ¿Ves? Nos dice también esa teoría del apego social, que es otro de los ejes. Y en esto Eliot es uno de los que más nos ha descrestado con esta definición. Por allá en 1985, Eliot nos definió el asunto del apego social respecto al consumo de drogas y nos dice, esto tiene que ver con un control social, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con esas sociedades? Y porque hay algunas microsociedades, algunas tribus urbanas, algunos grupos citadinos o rurales que terminan haciendo del consumo de drogas su forma de comunión, su ritual. ¿Ve? Entonces, todo el que quiera vincularse y recordando las mafias sicilianas y a todo lo que sucedía, por ejemplo, las maras en El Salvador, Honduras, ¿cierto? Cómo esta gente para poder pasar ese periodo de prueba, para muchos representa tener que vincularse como consumo porque pues de lo contrario y en todo ese entramado de ilegalidad que pudiera presentarse en casi todas estas tribus, una tribu urbana y un grupo social sano no va a pensar en el consumo bajo ninguna circunstancia, pues en eso sí hay que ser muy claros. Entonces, cómo eso se vuelve, ese control social y esa credencial de presentación de los mismos subgrupos. Eliot en 1985 nos dice eso, nos dice también otra forma y es, porque unos individuos tienen asociaciones diferenciales. Es decir, porque algunos se vinculan al consumo de drogas y porque otros mejor se vinculan al deporte y porque otros se vinculan mejor a la lectura y porque otros se vinculan al aprendizaje. ¿Ves? Entonces hay que aclarar y tener en cuenta que los retos de las tribus urbanas y de los subgrupos y la forma en cómo estos individuos se empiezan a desplegar y a abrir paso en ese entramado de desarrollo personal y actitudinal respecto al consumo, tiene mucho que ver con esos elementos que están rodeándolo, porque es ese, y ojo, no lo estamos victimizando, porque yo ya sé que más de uno va a pensar, lo que pasa es que si yo no tengo oportunidades de tipo económico, entonces yo estoy condenado a ser un consumidor. No, ojo, eso es muy capitalista, eso no tiene nada que ver. Porque nosotros que somos trabajadores sociales o altruistas y que llegamos también a todos estos rincones, nos damos cuenta que la pobreza, ay, perdón esa palabra tan mal utilizada, ofrezco disculpas, no. La vulnerabilidad de los individuos no tiene ninguna relación con el consumo de drogas. No, yo no puedo acusarlo uno con lo otro. Víctor Quintero, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Saludos, muchas bendiciones. Ivonne Serna, está muy bajo el audio, no me digas, aquí tiene todo el volumen. Oh, a ver, dime qué puedo hacer para poder, a ver, no, está al 100%. Está al 100%, no, no puede ser, no me digas, no. Aquí está, a ver, no. Ivonne, yo creo que el problema es de allá. Aquí lo tengo en full volumen. Mira, el botoncito azul me indica que está full. En todos está full. Qué pena contigo, no sé. Configuración de sonido, no. Creo que el problema va a ser. Les pido por favor a quienes estén escuchándome, si acaso hay alguna dificultad de sonido o si me escuchan bien. Les agradezco si me lo hacen saber a través de Facebook. Hermano, un abrazo bien especial de la infancia. Víctor, ¿qué tal, hombre? Crecimos juntos y estamos precisamente aquí, Víctor,
hablando sobre el tema de las drogas. Entonces, Ivonne, te ofrezco disculpas, pero no sé, no es aquí, aquí lo tengo al 100%. Ya lo revisé en los 3 dispositivos y está ok. Ok, mira, este indicador me dice que está full. Cuando yo empiezo a bajarle volumen, se me empieza a cambiar el tono amarillo y rojo cuando ya se apaga. Sí, Erika Yasmin me reporta desde aquí que escucha bien. Sí, y bueno, te ofrezco disculpas, creo que debes subirle a tu dispositivo. Ok, bueno, continuamos. Entonces, mire, Laura Vargas, sí está muy bajo el audio. Ah, ok. Sí, no sé. No sé, para Laura también está bajo el audio, pero entonces, ¿sabes qué? No, el problema no es de aquí. Bueno, continuemos con el programa. Teorías del apego social. Esto, cuando hablamos de Eliot, nos dice cómo se explica ese fenómeno. Víctor Quintero, bueno, como forma de realidad, en este momento acaba de entrar Víctor Quintero, amigo de mi infancia. Bueno, lo recomendable también lo que dice Erika, pónganse audífonos. No sé si de pronto será eso. De pronto, ok. Y resulta que con Víctor tuvimos unas etapas de consumo. A mí me gusta mucho, pues, sin ánimo de buscar ningún reconocimiento, son muy respetuosos en eso, contarles que yo fui consumidor durante muchos años de mi vida, inclusive habité en la calle, etcétera, etcétera. Hoy ya estoy a punto de cumplir 25 años de ser una persona distinta y lo recuerdo porque somos sobrevivientes de esa guerra del consumo. No te afanes, continuemos. Ok, Víctor Quintero, lo escucho perfecto. Víctor está en Panamá. Juan José Betancourt me escucha bien. Gracias, chicos. Entonces, mire, el desarrollo social es otro de los modelos que nos ofrece y en eso le digo que casi todos estos pensadores estuvieron por allá a finales de los 70s y 60s, finales de los 70s, y dice, por ejemplo, ese modelo integrador, hago corrección, el modelo del desarrollo social. Hawkins y Weiss, dos grandes médicos, psiquiatras, investigadores, sociólogos, gente con muchas carreras, hacen una definición por allá en 1985 y nos dicen, todo tiene que ver de cómo las sociedades se orientan, ¿ves? O sea, la masa, el entramado de tipo social. Colombia dio un giro impresionante y me imagino que los países de América Latina, para ser más precisos, porque no queremos excluir este asunto de los perfiles, y es, si ustedes se fijan, chicos, América Latina, nuestros países sufrieron un tremendo giro por allá en las décadas de los 80 y es cuando los grandes narcotraficantes, los grandes capos, que algunos se hicieron más visibles, pero creo que todos los países en Sudamérica han tenido capos de la droga, porque es muy rentable, porque es ilícito y porque deja todas las ganancias habidas y por haber, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunos se hicieron más visibles y otros no, pero entendieron una estrategia que cuadra con este modelo de desarrollo social. Y es que ellos lo que hicieron fue, vea, nosotros producimos mucha droga, pero hay un problemita y es que todo lo estamos mandando para afuera. ¿Y qué tal si abrimos mercado adentro? ¿Y por qué no empezamos a pensar también en nuestros chicos y en nuestras comunidades, en nuestras sociedades y empecemos a, ¿cierto?, a abordar también el flagelo. Entonces lo que hicieron fue lo que dijo Páez, recuerden, vuelvan caras. Dicen, no, venga, miremos hacia adentro y nos demos cuenta que estamos perdiendo un potencial de mercado que es muy claro. Entonces ya nosotros tenemos Isabel Cristina Patiño. Hola, esposa mía, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Muchas gracias, tú eres mi motor. Muchas gracias para ti, te amo. Entonces dice, cuando ese revés se sufre y cuando sucede esta involución de la actitud y de la postura del consumo, se genera un tema de orientación de tipo social y de visión hacia el consumo, ¿ves? Entonces dice, vea, la estrategia lo que vincula, lo que planea es vincular, mire, lo social como primer elemento, ¿cierto? Una sociedad que acepta el consumo de drogas. Entonces ya en eso estamos claros, sí hay una aceptación, hay una especie de familiarización de las sociedades respecto al consumo. Segundo, lo familiar, y dice, hay familias que aceptan el consumo de drogas, ¿ves? Tercero, lo escolar. Las escuelas aceptan y conniven
con el problema del consumo de drogas. Y por último, y es una orientación, y en eso quiero ser muy claro, aquí no vamos a hablar de sectas, ni de cristianismo, ni de evangelismo, sino cómo todo ese entramado se vuelve religión. ¿Ves? Quiero ser muy claro, no me estoy refiriendo a religiones específicas, no. Hablamos de, o sea, religar, religión significa religar, volver a unir. Y es decir, ¿cómo hacemos para que estas sociedades se vinculen de manera progresiva al asunto? O bueno, vamos a hablarlo de tipo cultural. ¿Ves? Quitémosle la palabra religión para no ofender, pero tiene que ver con cómo esa acción de cultos se va vinculando. ¿Ves? Entonces, para poder explicarlo, venga, desgranemos qué es lo que pasa, dónde vive la sociedad, cómo es su familia, cómo es su entramado, y eso empieza a generar algunas respuestas. Obviamente, insisto, eso no hace que el individuo sea víctima. No, estamos hablando de factores causales y factores de protección. ¿Ves? Entonces, dice, eh, cuando tengo una teoría del desarrollo social, como dice Hawking y Weiss, ¿qué es lo que significa? Muy sencillo, que las conductas desviadas, es decir, el consumo y la facilidad que tienen los individuos a partir de esa misma sociedad, familia, escuela y culto, se termina adhiriendo y cae en el proceso del consumo de manera muy clara cuando hay una débil vinculación con procesos positivos en esas mismas instancias. Es decir, no toda la sociedad consume, hay sociedad que es buena, los buenos somos más. No todas las familias consumen, no todos los colegios, ni todos los estudiantes, ni los docentes consumen, y no toda la gente consume por culto, ritual o apego de tipo social, como forma de creencia o de aceptación y vinculación al consumo. Ojo. Pero cuando yo no tengo una relación con lo positivo, yo incurro de manera fácil en el consumo de drogas. ¿Ves? Vamos a hablar ya en esta recta final, nos separan 18, a ver, 42, 18 minutos, porque creo que esto se nos va a ir a un segundo programa, ¿cierto? Lo vamos a explicar de manera muy clara para que entendamos qué es lo que sucede con ellos. Y dice, en este eje hablamos de esas teorías de características intrapersonales, es decir, ahí al interior, al interior del individuo, y nos dice, hay una teoría, a mí me sorprendió mucho, desconocía, aunque el universo de esta escritura es muy extensa, me sorprendió mucho, no la había escuchado, tengo que ser muy claro, ¿cierto? Poder encontrar con lo siguiente. Y es que hay una teoría bien interesante, mire, se llama el modelo de ecología social. Ecología social. Y seguramente es muy reciente, es de los 90 relativamente, y dice que estos autores, Comfer y Turner, en 1991, Comfer, K-U-M-P, Comfer y Turner, en 1991 nos dice lo siguiente, y es, mire qué tan interesante la propuesta, me sorprende mucho y me parece muy aceptada, o sea, todas son válidas, aceptémoslas. Miren, la causa subyacente del consumo experimental de los individuos ante el consumo de drogas, ojo, la causa subyacente, es decir, lo que está al interior, lo que ni siquiera el individuo puede sospechar que lo está impulsando a consumir drogas, es el estrés relacionado con la primera confrontación de tipo social que tiene el individuo. Y adivinen cuál es, la escuela. Qué tan interesante. Recuerden, mamás, ustedes que son madres, qué es lo que les sucede a los niños y cómo ellos van mutando y se transforman. Obviamente, padres también, cómo vamos a discriminar. ¿Qué es lo que les sucede a los niños cuando están logrando esos procesos de adaptación al asunto educativo? Ese es el primer enfrentamiento de nuevas destrezas. Mónica María Córdoba Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Samad. Bueno, este es un nombre al revés, ¿cierto? Samad Anaú, creo que es ¿cómo es que se llama? Un nombre al revés, Juana Damas, o no sé, algo así. Un abrazo para ti también. ¿Ves? Entonces, dice lo siguiente.
Cuando el individuo empieza a enfrentar esos procesos de tipo académico, él se ve regulado por algunos elementos que no es capaz de confrontar. Básicamente es eso. Y nos dice lo siguiente. Cuando él no tiene destrezas de tipo social, ni él tiene argumentos que le permitan ubicarse en unos retos de tipo positivo, el que busca vincularse con los grupos de pares que se hacen más evidentes. ¿Y cuáles son los más evidentes? Los plagas, los consumidores, porque para ellos es un negocio mantener su gueto con gente reclutada, ¿ves? Entonces, en otras palabras, al que es muy plaga lo siguen mucho y al que es muy inteligente parece que algo en la naturaleza de los niños lo terminará aislando por nerdo. Entonces, mire qué es lo que pasa. Entonces, si yo llego a ese reto, a esa confrontación, mi primera confrontación de tipo social, que es el colegio o la escuela, y empiezo a desarrollar, miren lo que digo, eh, eh, dice, estrés de manera progresiva porque no tengo destrezas para poder enfrentarme a ese grupo. Y aparte de eso, yo tengo dificultades para poder desarrollar aptitudes adecuadas de forma académica. Entonces, no tengo herramientas de tipo social. No me estoy adaptando a un proceso educativo porque no encuentro que me reta o yo no tengo las suficientes herramientas y eso me frustra. Entonces, me frustra no tener destrezas sociales, me frustra no responder académicamente. Y tercero, me frustra no poder pertenecer y no tener herramientas ni argumentos de tipo personal para poder ser parte de unos grupos positivos, lo que me vuelve una víctima potencial de terminar siendo vinculado por los grupos negativos. Ahí está. Y se llama la ecología social y define claramente, en la escuela está, y ahí es un teórico y dice, ahí es donde está. Por eso la importancia y lo que yo le digo a la gente, tenemos que llevar la prevención a las casas, sí, pero también a los colegios, porque ahí es donde usted los coge a piñaditos. Pero bueno, algún día lo entenderán, ¿cierto? Entonces, dice que el individuo lo que hace es consumir por dos razones. No tiene destrezas y esa es la fuente, eso que llaman el motivo subyacente. Y termina consumiendo porque él necesita evadir dos cosas. Un ambiente tan hostil y una falta de gratificación. Por esas dos razones, el individuo se vincula, según este modelo de ecología social de Comfort y Turner. Para ellos queda muy claro. Y nos dice también como en esas características, en un segundo enunciado, ya en 1996, todavía más reciente, nos dice Kaplan, y es una teoría que bien, ¿no? Los modelos antiguos obviamente tienen un asunto cognitivo, conductual, pero esta gente que se dio a estudiar un poco más adelante lo descresta uno porque son unas propuestas interesantes. Verónica Sánchez, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, prima. Y dice, ya en 1996 Kaplan nos ofrece, dice que su modelo explicativo del concepto bueno, aplicable al concepto del consumo de drogas tiene que ver con un eje fundamental. Ah, bueno, todos lo sabemos. Ah, sí, es que eso va ligado a la autoestima, sí, pero él explica por qué. Y por qué lo llamó autorrechazo. ¿Ves? Ya dice, este autor, Kaplan, sostiene en su teoría que la necesidad, la facilidad, la naturaleza, la recurrencia, la intención no solamente de consumir, sino de sostener el consumo en el mediano y largo plazo en el individuo, va estrictamente ligada a una necesidad de recompensarse de alguna forma. Es decir, de obtener la felicidad que hacia el interior de él mismo y mucho menos hacia afuera puede encontrar. Si yo no tengo una consolidación de mecanismos de protección, de autoestima que nos permita poder estructurar procesos de adherencia a conductas positivas muy claras, si yo me autorrechazo de muchas formas, de forma sistemática y no tengo una buena autoimagen, un concepto, una idea, y yo no encuentro valores externos que me permitan sentirme satisfecho, yo voy a consumir. Y lo peor, no solamente consumo, sino que termino lo haciendo parte de mi forma de recompensarse.
¿Cuál es la eficacia, por ejemplo, de la publicidad en las mujeres? Por eso es que a las mujeres les venden todo, porque las mujeres se autorrecompensan cuando compran zapatos y bolsos. Es lo mismo. Y bueno, a los hombres también nos pasa eso. Lo que pasa es que nosotros sí somos más abandonados, más gamines, y perdónenme el término, ¿cierto? Uno con un blue jean tiene para un año. Entonces, esa misma, y ahí lo entendimos. Chica, cuando usted se compra un bolso, usted tiene la misma necesidad de compensación que tiene el que va y se compra un armado, un bazuco, una cripa, un éxtasis, una pepa, un inhalador, un alcohol, un guaro, un vino. Es lo mismo, porque cuando lo va a comprar, siente que antes de inclusive ingestarlo o consumirlo, ya está recompensado. Entonces, mire qué tanto tiene que ver. Y dice, si el sujeto tiene una muy escasa valoración de sí mismo, un saludo, primo, gracias por esa linda labor de enseñar. Gracias, Verónica, para ti un abrazo. Ella está en Cali, está por allá en Palmira, a ver, algo así. Le enviamos un saludo también a nuestra amiga y deseamos pronta recuperación de su gatico, de Quirito. Verónica, por favor, le cebar a nuestra prima Marisol, a tu hermana, que estamos desde aquí haciendo mucha fuerza para que su mascota Quirito, ahorita vi el video, se recupere pronto. Entonces dice que cuando no hay una autovaloración, autorrechazo, hay una serie de experiencias sociales que son desfavorables, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? El individuo termina sintiendo una forma continua de malestar de tipo psicológico, ¿cierto? Entonces dice, lo primero que él hace no, el problema no está en consumir, sino miren cómo progresivamente va. Él llega al consumo, se empieza a autorrecompensar, siente que no tiene mecanismos de soporte, lo vuelve hábito y por ende, ¿qué hace? Empieza a alejarse de esas conductas o instancias que son fuentes u origen de su malestar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se encierra, ya no habla con sus padres, pierde conexión con su familia, se aleja de los amigos positivos, porque como esos elementos seguramente lo están retando a ser una persona distinta y él siente que no tiene con qué, que no se lo merece, que no tiene forma de responder, que no se ubica existencialmente en ese proceso, cualesquiera que sea la raíz de su malestar, él automáticamente termina alejándose. Y ahí es donde hacemos claridad. Y esto se los he dicho yo y lo voy a insistir. Esa gran cantidad de gente que habita la calle, una gran mayoría de ellos no fueron rechazados, ellos no fueron expulsados por la familia. Esto lo explica. Ellos terminan alejándose y vinculándose a redes y a grupos sociales que les satisfagan en alguna proporción el malestar continuo que tienen por esa actitud negativa de rechazo hacia ellos mismos. ¿Ves? Roberto Smith Libby se unió. ¿Qué tal, Roberto? Un abrazo para ti. Entonces dice, en la medida en que otra serie de factores que ya pues entran como a ser muy, ¿cómo se llama? Relativos. Entonces, por ejemplo, él se rechaza, él se va, él se aleja progresivamente y seguramente luego tiene mucha facilidad de acceso a las sustancias. Encuentra relación afectiva, abro comillas, con esos grupos de pares que son desviados, o sea, grupos de consumo, ¿cierto? Lo que hace es que termina vinculándose a esos grupos porque son los que le provocan algo que él no tiene a sí mismo y es aceptación. Entonces, no hay ningún problema. Aquí si eres el bien, aquí eres chévere, te queremos mucho y la farra y la rumba y el asunto de tipo emocional, ¿ves? Estoy en clase, tengo exposición en este momento, deséeme suerte, chao. Erika Yasmin, un abrazo, cuídate mucho, mucha suerte en tu exposición. Entonces, ahí es donde está. Y vamos a cerrar con esta teoría, ya como última parte, para entrar en nuevos procesos a partir de la próxima clase. Y dice, la teoría multietápica del aprendizaje social. Ah, ¿qué es eso? Ya se lo voy a explicar. Hay tres expositores por allá en 1988 y nos dicen lo siguiente. Simons, Conger y Welbeck. En 1988 nos dicen lo siguiente.
Ellos se unieron y crearon una sola estructura, que es multietápica, ¿cierto? Cómo de manera progresiva se presenta esto en lo social. Dice, primero tiene que ver con el amor propio, ellos fueron un poco allá, ¿cierto? Cuando no hay habilidades de afrontamiento de tipo social, cuando hay debilidades en los procesos relativos a la familia, cuando hay resquebrajamiento de las líneas relacionales, de los grupos familiares, ¿cierto? Y cuando él encuentra que sus amigos o sus grupos de pares tienen una identificación con este proceso, entonces esas cuatro etapas terminan convirtiéndose en un nicho de cultivo que probablemente y sin hacer mucho esfuerzo va a terminar vinculando al individuo a esas actitudes de consumo. Entonces dice, por ejemplo, las variables. Mire, en lo individual, la necesidad de lo inmediato, ¿ves? El facilismo, el no trabajar, el no tener con cosas con esfuerzo, el creer que todo se logra rápidamente, ese pensamiento express que tienen ahora los chicos, ¿cierto? Recordemos el asunto de la conquista, el asunto del logro de las metas, el asunto de saber que había que trasnochar que para poder lograr las mejores calificaciones en el estudio. Es decir, los retos personales que se han ido desviando y que no están muy claros hacen que el individuo le dé mucha importancia a lo que es inmediato, porque como todo está tan fácil, ¿ves? Entonces, ahí está. Cuando no hay una calidez y una estructura de las líneas relacionales familiares muy claras, este es el segundo factor, porque entonces él va resquebrajado, no encuentra afectos en sus ciclos y en sus grupos familiares y cuando tiene unos modelos parentales ausentes, dispersos, resquebrajados, poco ejemplares, cuando no hay esa palabra que tanto me gusta y que es de la única forma que las familias y las instituciones funcionan, llamado norma, cuando eso no existe, entonces ahí ya tenemos un segundo elemento que se está dando. Miren cómo se va navegando en ese río escabroso del consumo. ¿Ves? Cuando dice que el individuo tiene facilidad, posibilidad y vuelve casi que afectivo el acercamiento a estos grupos sociales de tipo negativo, ¿ves? O sea, otros sujetos consumidores. Y cuando el mismo asunto, el consumo de droga, es naturalizado, tiene mucho que ver con la actitud de tipo familiar en primero, segundo, tercer grado, y cuando ese malestar emocional del propio sujeto hace que no tenga herramientas de tipo claro, utiliza el consumo como forma de evasión y de encontrar respuesta a todo ese malestar que se obtiene de todo lo social que no me da las herramientas necesarias para poder ser una persona con una actitud positiva hacia la vida. Saludamos a Marco Escobar Cortés, él está desde Iquique, Chile. Un abrazo fraterno, excelente programa. Gracias, Marco. Entonces, mire, las conclusiones. Todos los teóricos ubican, como es obvio, al individuo como epicentro respecto a la actitud, al proceso del consumo de drogas. Sin embargo, lo que tratamos de hacer y de lograr con todo esto es que cada uno de nosotros tenga la facilidad para poder entender que toda nuestra historia respecto al consumo de drogas está en nuestro ADN, que no la podemos romper, pero que sí podemos frenar y echar una mano para que muchos individuos a lo largo de nuestra vida, de nuestra profesión, de nuestra familia, de nuestro quehacer, bien sea vocativo, altruista, profesional, tengan lo necesario para poder decir, lo ayudé algún día para que fuera mejor persona. En el próximo programa continuaremos explicando toda esta construcción cognitivo, afectivo, de compromiso, de aprendizaje, de apego. Explicaremos también ese modelo teórico aplicado, ¿ves? Cómo están las síntesis de elementos para el consumo. He tratado de hacer este programa algo bien especial para que ustedes sientan que durante estos 60 minutos aprendieron. Yo soy Carlos Upegui, trabajador social. Un abrazo para mi esposa y para todos los que estuvieron vinculados, para la gente de Skype desde aquí, la gente de Instagram y aquí la gente desde el Facebook. Un abrazo para todos muy especial. Que tengan una feliz noche. Por hoy es todo en este programa especial. Es mejor prevenir, ya lo saben. Los espero todos los martes a las 7 de la noche y les digo gracias
por estar ahí. Espero que haya sido una verdadera experiencia hacer todo este recorrido, porque a través de este programa estamos construyendo una mejor sociedad. Por su atención, muchas gracias. Permiso.